Amigos, aquí estamos con un nuevo directo más. Espero que se me escuche bien después de comprobar ayer lo que sucedía con las videoreseñas que no entiendo por qué no se escuchaban. Pero espero que se me escuche hoy bien con el directo. Hoy voy a hablar con Eva Pastor Moniz, autora de El brillo azul de la editorial Malbec. Buenas tardes a los que os vais uniendo. Me alegro que se escuche bien. Muchas gracias por decirlo. A ver si se une. Y se puede conectar y podemos hablar. A ver. ¿Estás utilizando el móvil? Con el tema de los directos es preferible utilizar el móvil, porque creo que en ordenador no permite. A ver, a ver, te, te mando una nueva solicitud. A ver, espera. Vale, Ahora, ahora. ahora. Vamos allá. Buenísima. Es que es la Bueno, primera vez que hago esto, un directo de Instagram así, la verdad. no Y no sé, sé cómo iba. yo empecé con el tema esto de los directos cuando en la pandemia y cuando nos encerraron Claro. a todo el mundo en otras Mm. casas, pues se me ocurrió, Claro, bueno, claro, pues es normal. si quieres empezamos ya. Claro. Y, y como es la primera vez que estás aquí en los directos de Super Héctor Alfa, pues, ¿quién es Eva Pastor Moniz? Bueno, pues Eva Pastor Moniz soy yo y bueno, soy la escritora del Brillo Azul, que es un libro. Bueno, lo tengo aquí arriba, un momento, voy a cogerlo. Yo también lo tengo aquí cerquita. Sí, soy la escritora de este libro, efectivamente. Y, y bueno, pues tengo 18 años, estoy estudiando periodismo en la Universidad de Murcia y nada, siempre me ha interesado el tema de la fantasía, también por videojuegos y tal. Y ya pues la forma que tenía yo de contar mis historias era a través de la escritura y al final pues pude sacar mi libro el año pasado con Malbec Ediciones, que es una editorial de Cartagena, de la ciudad de donde vivo. Y nada, pues estoy muy contenta de estar aquí con Super Lector Alfa. Y, y entonces, desde muy pequeña, quisiste escribir. Bueno, realmente la historia del Brillo Azul, más o menos los personajes, el concepto del libro, se me ocurrió cuando tenía yo 12 años, pero hasta que no tuve 14 no empecé a escribirlo. La verdad no sé muy bien por qué, si era por miedo o qué cosa, pero yo empecé a escribir este libro con 14 años en el instituto, de hecho, porque pasé por una época un poco chunga en el instituto y la verdad la escritura era una forma de evadirme un poco y de estar con mis cosas. Y dije, pues voy a escribir esto que tengo tanto tiempo en la cabeza y al final pues ha acabado siendo un libro físico que para mí era mi sueño y mi objetivo. Pues ya estamos, vamos a entrar en materia. Ya más o menos has contado cómo nace, pero ahora quiero preguntarte que
la gente que todavía no lo ha leído, por los motivos que sea, ¿con qué se van a encontrar en El Brillo Azul? Pues se van a encontrar con una historia de fantasía principalmente, aunque también tiene toques más realistas, tiene toques muy humanos, pero es básicamente una historia de aventuras, de acción, una aventura también muy emocional. La verdad es que yo cuando lo escribí lo hice desde la perspectiva del personaje protagonista porque para mí era mucho más fácil contarlo desde su visión, desde su punto de vista. Y bueno, pues se van a encontrar con una historia sobre una revolución contra un reino que tiene sometida a su población. Y claro, lo vemos desde la perspectiva de un joven rebelde que se une a un grupo de más personas que están luchando contra este régimen autoritario, ¿no? Ujú. Y nada, sobre todo cuenta la historia del protagonista de cómo todo ese ambiente de guerra, de violencia, de destrucción, acaba afectándole a sí mismo y cómo él pasa primero teniendo miedo a acabar siendo un asesino en serie prácticamente. Efectivamente, es una novela de fantasía, pero suceden cosas que en la realidad también suceden y que estamos hartos de verlos por televisión y demás. Claro, sí, bueno, yo tomé mucha inspiración de algunos conflictos que están pasando en la actualidad. Bueno, sería muy fácil decir Ucrania, ¿no? Pero realmente yo escribí este libro antes de lo que pasó, así que cogí más conflictos históricos como la Revolución Francesa o incluso la Revolución Americana y los plasmé con unos personajes que inventé yo, pero al final pues son historias un poco similares. Mm. Eso sí, con fantasía y con magia incluidas y todas estas cosas que salen de mi cabecita. Pues ahora entramos en el tema de personajes. Pues hablamos de Ethan Leiko y Joan, que son los Sí, dos, por así decirlo, los dos personajes principales. sí. Eh, ¿Quiénes son o con qué característica de ellos te quedarías? Bueno, Izan es un chaval que, bueno, por motivos de la vida vive solo, prácticamente en su pueblo que se llama Dongro no tiene amigos, el único amigo que tiene es Joan, y es un chaval que se dedica a la caza furtiva, a subsistir como puede, básicamente, y bueno, pues por motivos de la vida, en uno de sus cazas por el bosque, acaba encontrándose una daga azul en una cueva y este arma le trae como un sentimiento familiar, le hace sentir un poco extraño, ¿no? con este tema. Y claro, este chico pues acaba huyendo del bosque junto a su amigo porque ha cometido un delito muy grave. Esto es, vamos, los primeros capítulos del libro. Y entonces pues tiene que huir a la ciudad, a la capital del reino, donde allí pues es donde se une a esta banda de rebeldes. Y bueno, Joan es el único amigo que tiene Ethan, como he dicho antes, que es un chaval mucho más tranquilo. Ethan es mucho más impulsivo de primeras y Joan es como la voz de la razón que le dice, oye, Ethan, te estás pasando un poco, relaja la raja, amigo, básicamente. Pero al final, pues, Joan también acaba uniéndose a este grupo, básicamente para estar junto a su amigo, ¿no? Ambos son como muy protectores entre sí, pero a la vez es como que tienen muchos rifirrafes también porque, bueno, dos chavales de esta edad, pues, tienen estas actitudes, es normal. La verdad es que yo creo que son personajes que podrían ser personas perfectamente en la vida real, Ujú. porque la verdad es que están escritos mm, con mucha atención a cómo es el comportamiento humano en general. Efectivamente, porque quien lea la novela pues verá que son como uña y Mm, carne, pero que también hay momentos de tensión como la vida misma. sí, claro, claro. Al final, pues ellos no coinciden en su mentalidad, o sea, al final ellos pues tienen unas maneras distintas de pensar sobre la vida y así lo demuestran con sus acciones y claro,
se intentan proteger mutuamente en este sentido. Luego también hay pues otros personajes que empiezan como secundarios y a medida que avanzas en la lectura pues, de la novela, pues van cogiendo peso, como por ejemplo Anne, Gallium Sí, y Neón. Eh, Neon, sí. eh, ¿Esto lo tenías planificado desde el principio o sobre la marcha viste que era bueno que estos personajes fueran cogiendo más fuerza? Bueno, tenía muy claro que los principales tenían que ser esos cinco. O sea, yo ya sabía cómo se iban a llamar, cuál era su personalidad en general, su aspecto físico incluso. Y claro, yo los fui metiendo en los sitios que dije, pues aquí quedaría muy bien que saliese Neon, tal, porque, bueno, Neon es un personaje que es más mayor que los dos primeros. eh, y bueno, pues es como el padre del grupo, ¿no? En general, podría ser algo así. Y claro, yo tenía muy claro que fueran estos cinco personajes y, y no sé, los fui metiendo conforme me parecieron correctos, básicamente. Mm. Pero bueno, la verdad es que de estos cinco personajes, mi favorito es Gallium, porque es mi espíritu animal, es como una persona súper graciosa y súper maravillosa. Me encanta ese hombre. Pero en general, o sea, son todos mis hijos. Yo siempre les digo así porque al final pues todos tienen, aunque sea sin querer, todos tienen una parte de mí, ya que, bueno, los pensé yo Mm. y claro, son como, no sé, para mí significan muchísimo todos. O sea, sí que se puede decir que no te quedarías con ninguno, que... Es que todos tienen cosas buenas y cosas malas, ¿sabes? Al final, yo a veces, bueno, cuando estaba corrigiendo el libro y todo esto, yo a veces leía algunas partes que digo, madre mía, Ethan, ¿cómo puede ser? Me encanta, no sé qué. Y luego hay otras partes que leo y digo, Ethan, eres tontísimo, o sea, ¿qué te pasa? No entiendo, básicamente. Ah, es decir, ¿han ido siempre los personajes un poquito por libre o siempre han ido por donde tú decías? Bueno, la verdad es que esto, bueno, mi forma de escribir siempre ha sido del tipo, yo no soy el dios de este mundo, Mm. porque bueno, hay escritores que tú lees las cosas que de sus novelas y tal, y de repente pega un giro así sin venir a cuento, que digo, aquí se ha flipado el escritor, esto no tiene nada que ver, esto no lo haría jamás este personaje. Entonces, yo siempre he tenido muy claro cuál es la mentalidad de cada uno, siempre he tenido muy claro qué es lo que diría o haría cada uno frente a una situación y yo así lo escribía, básicamente siguiendo este concepto. No de repente que uno haga cualquier cosa que no tenga nada que ver con su personalidad, ¿sabes? Porque para mí no tiene ningún sentido. Entonces, yo siempre los he reconocido a ellos como individuos independientes a mí, a pesar de que yo vaya guiando la trama y todo esto, que al final pues es eso, ¿no? Entonces, tampoco es fliparse como escritor, tampoco es el dios de ese mundo, ni en realidad, o sea, tú estás hablando una historia de unos personajes, no estás hablando de ti. O sea, para mí es la filosofía que yo tengo al escribir. Mm. Y luego, a la hora de crear un determinado personaje, ¿cómo lo haces? ¿Coges las Mm. características de alguien cercano a ti o directamente te los inventas? Bueno, hay algunos personajes que sí que al leer determinadas historias o ver algún personaje o cualquier cosa, siempre, siempre como que acaba viniéndome alguna inspiración. Yo sí que me inspiré mucho en esta dinámica de los personajes interactuando entre sí en el anime, me inspiré mucho en los videojuegos y tal. Yo siempre destaco uno que es el Final Fantasy IX porque a mí ese juego me marcó muchísimo y esa forma de que los personajes interactúen entre sí. Hay personajes que son muy parecidos a algunos que hay en estos juegos y tal, pero siempre les intento dar yo su propia personalidad porque al final es lo que los hace especiales, ¿no? Te puedes inspirar en muchos otros personajes, pero al final, pues, si eres igual a otro, ¿qué te hace especial? Para mí, eso es lo que yo pienso.
Y el título, ¿por qué el brillo azul? ¿Era el título que tenías en mente desde un principio o estuviste barajando otros? La verdad es que el Brillo Azul fue un título que saqué porque, claro, yo estaba escribiendo el libro y tal, al principio, muy al principio. Ujú. Y yo, claro, yo estaba escribiendo la historia y digo, ¿esto cómo se llama? O sea, cuál es el título de esto? En plan, porque claro, un título, ponerle título a tus obras, te hace entenderlas tú mejor y hace que otros la entiendan mejor, ¿sabes? O sea, al final, pues es un delimitador, ¿no? En mi opinión. Y claro, yo estaba escribiendo esto y digo, ¿cuál es el centro de la historia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabes? Entonces, pues yo cogí el brillo azul porque, bueno, en esta historia, como he comentado antes, el personaje protagonista se encuentra una daga en un bosque, que bueno, es un poco raro de explicar así, pero básicamente el tío coge una daga que la tiene en una mano y en la otra joder, no me sale ahora la palabra. Bueno, que le aparece otra igual, pero está conformada por un brillo azul entera. O sea, es así y encima esa daga es súper poderosa. Y básicamente esta historia pues eh, gira en torno a cómo el personaje protagonista acaba pues volviéndose un asesino también porque esta energía, este brillo azul lo corrompe, ¿no? Es algo así, podría asimilarse al anillo del Señor de los Anillos, que es como un elemento que corrompe a cualquiera que lo posee. Pues algo parecido, podríamos decir. Luego, también te quería preguntar por las ciudades que aparecen en la novela, al tratarse de una novela fantástica, por las ciudades, por los nombres de las ciudades, mmm, pues son inventados. Pero te quería preguntar por una que es la capital del reino, que es Sí, Bellicane, pues Beliquejen. hay un apartado que, no sé por qué, no sé si estoy en lo cierto, o ahora me lo dirás, hay un apartado en el que Ang le está explicando pues a Isa, me parece, pues, cómo vivía cómo vivía en su lugar de nacimiento. Y al leer la descripción me recordaba pues, precisamente a Cartagena. Sabía que si tenía mar, que si tenía las colinas. Mm. ¿Te ha pasado en alguna ciudad real para estas ciudades? La verdad es que no mucho realmente. O sea, yo sí que el mapa del brillo azul, el mapa que yo me imagino, sí que reflexionando dije, esto es un poco parecido a un juego que se llama Zelda Breath of the Wild, Uh-huh. que bueno, básicamente eh, el juego empieza con el personaje en el sur del mapa más o menos, y luego hay una llanura súper extensa hasta que llegas a la ciudad, ¿vale? Y entonces es un poco parecido al Brillo Azul si lo reflexionas un poco, porque la ciudad del inicio del protagonista está al sur y luego hay una llanura y luego está pues la ciudad. Aunque Uh-huh. es un poco distinto, obviamente, porque luego tiene puerto y bla, bla, o sea, obviamente tiene sus diferencias, claramente, Uh-huh. ¿sabes? Pero yo realmente en ciudades reales no me inspiro en general. Si eso es la más parecida a Cartagena, yo creo que sería Credo, por el tema de que tiene un puerto súper grande y tiene detrás las montañas y tal. Pero en realidad yo no me suelo inspirar en esto. Una persona sí que me dijo cuando estuvo leyendo el libro y tal, que la ciudad del inicio, que se llama Uh-huh. Dongro, que le recordaba a Londres industrial. Y dije, bueno, pues puede ser, porque es como una ciudad minera, tal, que está en vías de industrialización, que bueno, sí se podría asemejar a esa estética de steampunk, básicamente. ¿Y cómo llegaste a Malbec? ¿Conocías la editorial con anterioridad o...? Bueno, esto fue cuando fui a registrar el libro a Murcia, que bueno, fui con mi tía, que se llama Carmen Moniz, que es directora de teatro en Cartagena y tal, es muy conocida aquí. Y la gente, o sea, ella pues conoce a muchísima gente que está vinculada al mundo de la escritura y tal, y conocía al jefe de la Asociación de Escritores de Cartagena, que se llama Carlos Dosel, Uh-huh. y,
y le dijo, oye, mi sobrina acaba de registrar su libro, dime algunas editoriales así para enviárselo. Y dijo Malbec. Y yo llamé y tal al editor y le pregunté, oye, ¿cómo te puedo mandar el libro y tal? Pues me dijo que le mandara un Gmail tal. Y pues nada, a los meses me mandó el contrato de que quería publicarme el libro y tal, y pues así se quedó la cosa, con el libro publicado por Malbec. Y nada, muy contenta, la verdad. Y luego también en la presentación que hiciste de la novela en el Lucy, pues Sí, comentaste que El brillo azul es la primera parte de... No me quedó claro si era de una biología o una trilogía, pero dos libros. O eh, sea, este es el primero ujú, y luego hay otra mitad en el que, bueno, pues seguirá la historia de nuestro protagonista, que bueno, el final del libro se queda así como un poco, ¿pero qué pasa ahora? ¿Sabes? Pero ujú, porque luego hay una segunda parte, básicamente, que es ya la conclusión, ¿no? y mi pregunta era, Sinceramente, sinceramente pienso que la segunda parte es mejor que la primera, en mi opinión. A mí me gusta muchísimo todo lo que pasa. entonces la segunda parte ya está escrita. Claro, sí, sí, está todo escrito ya. Ujú. Falta publicarlo, que no sé cuándo será, pero esperemos que no tarde mucho, la verdad. Y ya para ir terminando las preguntas por mi parte, pues siempre a los autores que entrevisto por este medio, pues siempre me gusta terminar preguntándoles por alguna recomendación literaria que hagan para la gente que nos está viendo en directo y para la gente que lo verá después. ¿Qué, qué recomendación harías de las lecturas que has tenido y que te hayan gustado? ¿Qué recomendarías? Bueno, yo siempre destaco El nombre del viento de Patrick Rothfuss porque fue el libro que me hizo volver a tener ilusión por los libros, de hecho, porque cuando empecé a escribir esto me puse a leer un montón como loca y al final acababa leyendo cosas que no me gustaban. Dije, y claro, fue casi como que perdí un poco la pasión por la lectura y en general la literatura, dejé de escribir durante un tiempo. Y claro, volver a leer algo que me gustase así tanto como lo hizo El nombre del viento, que bueno, es un libro que en realidad era de mi hermano y yo lo empecé a leer una mañana que dije, no tengo nada que hacer, vamos a leer El nombre del viento, que me lo habían recomendado. Y la verdad, es una barbaridad de libro, es una locura. Me enseñó muchísimas cosas, por ejemplo, que está bien meter momentos humanos, meter momentos en los que el protagonista no queda como Jesucristo. O sea, siempre son cosas que agradece el lector, un poco de pausa, de decir, bueno, después de tanta tensión, se agradece un poco de estar de chill, simplemente con los personajes disfrutando de su personalidad. Y claro, yo eso lo aprendí del nombre del viento y para mí fue súper importante el libro. Y bueno, tiene una segunda parte que es un poco más larga, en fin. Y luego la tercera, pues que a ver si sale algún día, porque el escritor dice que lleva 10 años terminada y no la publica nunca. Bueno, no sé. Pero la verdad es que son dos libros espectaculares. El nombre del viento y su segunda parte, El temor de un hombre sabio, espectaculares los dos libros, la verdad. Bueno, pues lo dicho, yo por mi parte ya he terminado las preguntas y si hay alguien que está viendo el directo y tiene alguna pregunta que hacer, porque la pueda hacer. Y si no, pues lo dejamos aquí Va. y, y casi... Me han gustado mucho las preguntas, por cierto. La verdad, me ha hecho mucha ilusión hablar sobre el libro tal cual. No, sí, eso es Muy mi bueno. procedimiento. Aunque sea directo, pues yo me suelo preparar Sí, sí, un guión claro. con las preguntas. Sí, sí, me ha gustado un montón, la verdad. Muy contenta. Pues nada, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Vamos a ver si hay alguna pregunta por ahí y si no, pues los dejamos. Mm. Mira, sí, dice, ¿hay algún personaje que esté directamente inspirado en ti? En plan, un personaje, en plan, como si fuera yo en el libro. Pues la verdad es que no, o sea, sí que he visto escritos.
He visto escritos algunos personajes que eran el autor, como por ejemplo en Harry Potter, el Cáliz de Fuego. Está la periodista esta que da un poco de repelús. Sí que es un self-insert de la escritora de J.K. Rowling, pero yo la verdad en mi libro no hago esas cosas porque siempre quiero mantener separado lo que es mi identidad de lo que pasa en el libro, básicamente. No me quiero meter en eso, sinceramente. Hay otra pregunta, que te dicen que si harías una secuela dedicada a algún personaje en concreto. Bueno, secuela, sí que tengo pensado algunas siguientes partes, pero no sé si la dedicaría solo a un personaje concretamente, porque me parece un poco, o sea, eso se llama un character story, básicamente, un estudio de personaje, como básicamente introducirte en la mente de un personaje y aunque no esté pasando mucho en la historia, en la trama, centrarte en los sentimientos del protagonista. La verdad es que no es el tipo de cosas que suelo escribir, aunque me parece súper interesante, la verdad. Como concepto, como idea, me parece súper guay. Sí que precuela, he pensado en escribir una de dos personajes que se llaman Cain y Ander, porque la verdad es que yo pienso que ahí hay muchísima chicha que sacar, sobre todo porque es el bando contrario a lo que viene siendo el bando del protagonista y me parece súper interesante porque ahí se puede sacar un montón de temas de la hostia, la verdad. Mira, otra pregunta que a mí, la verdad que me parece interesante, de si te replantearías escribir algún libro junto a otro escritor. Bueno, la verdad es que a mí trabajar en grupo no me gusta demasiado. Eso es algo que he aprendido en la universidad. La verdad es que eso lo veo un poco... Porque claro, yo soy una persona que voy muchísimo a mi bola. Me gusta tener mis propias rutinas, mis propias pautas. Yo cuando... O sea, no me gusta depender de otro, básicamente. No me gusta estar pensando, ¿y este qué habrá hecho? ¿Sabes? Entonces yo la verdad prefiero escribir mis cosas por separado. Yo creo que, no sé. O sea, lo que son libros colaborativos, he leído alguno y se nota mucho a veces que una parte está escrita por una persona y otra está escrita por la otra. Entonces, no es un concepto que a mí me vaya mucho, la verdad. Otra pregunta, te dicen que si hay alguna indirecta a la realidad en la historia. Bueno, de hecho sí. Y, y bueno, la ciudad que he comentado antes, que es Credo, de la que vienen dos personajes que son Neon y Galion. He dicho antes que se parece un poco a Cartagena, pero la historia de la ciudad en sí a mí me recuerda muchísimo al conflicto de la independencia de Cataluña. O sea, es una cosa que yo me inspiré muchísimo. De hecho, cuando llegan a la ciudad, el protagonista destaca que hay algunas banderas colgando, banderas independentistas de la ciudad, banderas nacionalistas, que es algo que pasó aquí en España. Y en general todo ese conflicto y tal, sí que me basé un poco en el tema de España y Cataluña. No sé muy bien por qué, supongo que por darle un poco de fuerza, ¿sabes? Pero eso. Pues no hay más preguntas, pues lo dejamos aquí. Pues ha sido un placer charlar contigo durante este ratito y nada, Igualmente. Y que seguimos en contacto por las redes sociales y hasta la próxima novela que publiques. Claro, claro. Yo estoy encantada de estar aquí, ¿eh? Muchísimas gracias por la entrevista aquí. Y pues nada. Bueno, pues ha sido un placer. Venga. Adiós. Saludos, hasta luego. Pues nada, pues hasta aquí este directo. El próximo directo será el martes con la presencia de María Reich para hablar de sus 3 novelas publicadas por Suma de Letras. Mientras tanto, leed y disfrutar de la literatura.